La América de la postguerra estaba llena de oportunidades. Ken Friedkin era un instructor y creador de la escuela de vuelo Friedkin School of Aeronautics. La escuela, con base en San Diego, tenía una amplia clientela de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, el negocio era rentable, pero para 1948 el flujo de pilotos empezó a bajar. Friedkin y su grupo de instructores empezaron a buscar otras alternativas de hacer dinero. Algunas opciones fueron publicidad aérea, fotografía aérea, mantenimiento de aeronaves, entre otras cosas. El primer intento serio fue Friedkin Airlines, pero la aerolínea fracasó al poco tiempo. De todas formas, el fracaso también hace la experiencia. Un año después, el 6 de mayo de 1949, un DC-3 alquilado despegó del aeropuerto de San Diego con destino a Oakland vía Burbank. Así, nació Pacific Southwest Airlines o PSA. Los primeros días de PSA estuvieron lejos de ser convencionales. La aerolínea carecía de instalaciones propias en el aeropuerto de San Diego e incluso utilizó una letrina del Cuerpo de Marines como su primer centro de reserva de pasajes. Los desafíos también se extendieron al servicio de pasajeros. La aerolínea no tenía un área de facturación y pesaba el equipaje en básculas de baño. Aún así, con estos inicios rudimentarios, PSA obtuvo más de $11.000 de ganancias en su primer año de operación. Toda la operación fue muy cooperativa. Los pilotos cargaban el equipaje, los tripulantes de cabina limpiaban los aviones y cuando llegaba el invierno, todos ayudaban a poner las botas de deshielo. A bordo se servía café y donas frescas de panaderías locales, muy básico para la época, pero mucho mejor que el servicio de las low cost contemporáneas. Pero la aerolínea tendía de un hilo. Sus pasajeros eran mayormente marineros e infantes de bases cercanas, lo que dio lugar al apodo Aerolínea del Pobre Marinero. Desde el principio, el modelo de PSA consistía en ofrecer tarifas bajas y un servicio de calidad y, sobre todo, amigable. De ahí surgió su primer eslogan, la aerolínea más amigable del mundo. Friedkin creía que si los pasajes eran lo suficientemente baratos, los pasajeros optarían por su aerolínea en lugar del auto o el tren. La estrategia funcionó y al poco tiempo la aerolínea empezó a atraer más que a solo marineros e infantes. Al poco tiempo alquilaron más Douglas DC-3 y aumentaron la frecuencia de sus rutas. Un tramo de San Francisco a Burbank tenía un precio de $11, la mitad que aerolíneas como TWA y United. En estos años, PSA seguía siendo una pequeña aerolínea con tan solo 120 empleados. Algunos de ellos incluso se casaron a bordo de los aviones. Verdaderamente era una aerolínea familiar. En 1955, Friedkin incorporó sus primeros dos Douglas DC-4 con capacidad para 70 pasajeros. Fue también en estos años cuando PSA se hizo distintiva al contratar únicamente tripulantes de cabina atractivas. PSA estaba más que interesada en entrar a la Jet Age. Inicialmente optó por el Sad Aviation Caravelle, pero las negociaciones fracasaron. En su lugar, en 1959, apareció Lockheed con su L-188 Electra. Aunque era un turbohélice, PSA aceptó. La aeronave se convirtió en un ícono de la aerolínea y la ayudó a expandirse aún más. Los pasajeros amaban su interior personalizado y su cabina silenciosa. A pesar de que la década de 1960 fue un periodo de enorme crecimiento para la compañía, también estuvo marcada por una gran pérdida. En 1962, Ken Friedkin murió repentinamente a sus 47 años. En su lugar, asumió Floyd Andrews, uno de los primeros empleados de PSA. El objetivo de Andrews era expandirse, y lo logró. Ese mismo año, un acontecimiento mucho más feliz. PSA alcanzó el primer millón de pasajeros transportados.
También abrió al público la posibilidad de comprar más de 300.000 acciones de la aerolínea. En julio de 1964, la larga espera de un jet llegó a su fin. PSA anunció la compra de 5 Boeing 727, junto con motores de repuesto, por un valor de $27,5 millones. Mientras tanto, las ganancias seguían aumentando, se seguían batiendo récords y los pasajeros desembarcaban felices. La aerolínea había duplicado su tamaño. Ahora tenía unos 500 empleados. En abril de 1965 empezaron a llegar los primeros Boeing 727. El tiempo de vuelo entre San Diego y San Francisco se acortó a tan solo 50 minutos. PSA fue una de las primeras aerolíneas interestatales en operar aviones a reacción. La aerolínea no solo estaba renovando su flota, sino también la pintura de sus aviones. Como dijimos antes, PSA se hacía llamar la aerolínea más amigable del mundo. Para hacer énfasis, PSA empezó a pintarle sonrisas a sus aviones. El origen de ese toque simple, desconocido, pero esa sonrisa pasó a ser posiblemente la segunda marca más reconocida luego del logo de Pan Am. De ahí también surgió otro gran eslogan: "Atrapa nuestra sonrisa", que invitaba a los pasajeros a que elijan viajar con ellos. Sin embargo, no se puede negar que las azafatas de PSA eran icónicas. Su presencia y sus uniformes acortados hacían el servicio verdaderamente amigable y distintivo entre otras aerolíneas. 1966 vio un nuevo pedido de aeronaves. Por $53 millones, PSA encargó un Boeing 727, el primero de la versión alargada 200, y también 4 Boeing 737-200. Si la década de 1960 fue una época de rápido crecimiento, la década de los 70 fue una era de éxito combinado con caídas. PSA amplió sus alas al adentrarse al negocio de la hotelería y renta de autos, una campaña nombrada Volar, Conducir y Dormir. En 1970, PSA llevaba 10 años de crecimiento continuo y 15 años de ganancias. Los ejecutivos de PSA estaban tan confiados del éxito de la aerolínea que en 1972 ordenaron 5 Lockheed L-1011 TriStar. Los primeros 2 llegaron en 1974, y esos serían los únicos ejemplares que operarían. La crisis del petróleo arruinó los planes de PSA con el L-1011. No había forma de que una aeronave de fuselaje ancho sea rentable en vuelos domésticos. Los 2 L-1011 solo estarían en operación un año. PSA también terminaría cancelando los otros 3 ejemplares, lo que trajo varias disputas y tensión con el fabricante Lockheed. Pero a pesar de la corta trayectoria del modelo con la compañía, PSA fue la única aerolínea interestatal en operar una aeronave de fuselaje ancho. Tras el desastre económico del L-1011 y el emprendimiento de hoteles, la presidencia pasó a manos de William Chimp, uno de los primeros pilotos de la aerolínea. Posiblemente, el acontecimiento más recordado y trágico de la década ocurrió el 25 de septiembre de 1978. Esa mañana soleada, el vuelo 182 de PSA, un Boeing 727 en aproximación a San Diego, colisionó con un Cessna 172. Como resultado, 144 víctimas fatales, todos los ocupantes de ambas aeronaves, entre los que estaban 37 empleados de la aerolínea y 7 personas en tierra. Una de las decisiones estratégicas de PSA que la distinguió en ese momento fue su enfoque en operaciones interestatales dentro de California. Al evitar las regulaciones federales que controlaban los precios y la entrada a otros estados, la aerolínea mitigó costos y recorrió un camino único.
Sin embargo, la famosa desregulación de 1978 eliminó el control federal sobre tarifas, rutas y entrada al mercado, iniciando una nueva era de competencia y crecimiento. PSA aprovechó esta oportunidad para expandir su red más allá de las fronteras de California, llegando a destinos como Reno, Las Vegas, Salt Lake City e incluso Cabo San Lucas en México. Para estar más reforzada, PSA ordenó el DC-9 Super 80, que terminaría siendo denominado MD-80. Fue la primera aerolínea low cost en hacerlo. PSA arrancó la década de los 80 con algunos obstáculos. En 1980, la aerolínea tuvo que afrontar una huelga de pilotos, seguida de una de controladores aéreos, las cuales forzaron a reducir la frecuencia de sus vuelos. Otras aerolíneas, como Aircal y United Airlines, con su Friendship Express, empezaron a equiparar las tarifas que ofrecía PSA. Aún así, con estas dificultades, la aerolínea seguía generando ganancias y sus números de pasajeros aumentaban. PSA estrenó el servicio con el MD-80, ofrecieron un mayor servicio de a bordo en vuelos largos e introdujeron un sistema de viajero frecuente. Para mejorar la imagen de la aerolínea y posicionarla mejor ante la competencia, PSA se convirtió en la aerolínea oficial de Disneyland en California. Sin embargo, 1983 resultó ser un año muy malo para PSA, ya que la aerolínea perdió dinero. Pronto se hizo evidente que el aumento de la competencia podría ser demasiado para que PSA pudiera superarla. La era en la que una aerolínea podía ofrecer tarifas bajas y seguir brindando un servicio amigable parecía estar llegando a su fin, pero no perdieron las esperanzas. Poco después, en 1984, PSA centró su atención en el British Aerospace 146 o BAe 146, al que apodaron Smile Liner. Por un valor de $300 millones, incorporaron un total de 20 a su flota. El BAe 146 era ideal para la operación de PSA, una aeronave simple, eficiente, diseñada para vuelos domésticos. Sus silenciosos motores tampoco pasaron desapercibidos. Ese mismo año, la presidencia volvió a cambiar luego de que Bill Shipp muriera de un ataque cardíaco. En su lugar, asumió Paul Barkley y Russell Ray. Todo iba relativamente bien para PSA hasta 1985. Ese año hubo una guerra de tarifas entre las grandes aerolíneas y los operadores más chicos. Obviamente, los pequeños operadores no podían hacer frente a los grandes del mercado. Muchas aerolíneas desaparecieron o fueron adquiridas. 1986 fue un año marcado por varias fusiones. El mayor competidor de PSA, Aircal, fue adquirido por American Airlines. Con esta noticia, PSA estaría compitiendo directamente con American Airlines, algo para lo que no estaban preparados para afrontar, al menos por su cuenta. Apenas una hora después de esta fusión, US Air se acercó a PSA proponiendo una fusión. US Air venía intentando convencer a PSA de una fusión desde 1978, pero la respuesta fue siempre un no. Pero con el nuevo escenario presente, PSA finalmente aceptó. En 1987, PSA se convirtió en una división de US Air y comenzó una lenta fusión. Se empezaron a cambiar la pintura de los aviones, que perdieron la distintiva sonrisa. La fusión fue leve y tranquila hasta que un último capítulo trágico azotó en los meses finales de PSA. El 7 de diciembre de 1987, un ex empleado furioso disparó a bordo del vuelo 1771 de PSA, mató a los pilotos y puso al avión en una caída vertical. La aeronave quedó reducida a pequeños pedazos tras el impacto supersónico. Murieron todas las 43 personas a bordo.
Este acontecimiento fue un golpe severo para una marca que estaba desapareciendo. PSA fue completamente absorbida por US Air el 8 de abril de 1988, cuando el último vuelo aterrizó en Las Vegas. De esta forma, finalizaron los 39 años de historia de esta distintiva aerolínea. Al día siguiente, se quitó todo lo relacionado a PSA, los uniformes, carteles, señales, todo. La gran ironía es que PSA se fusionó con US Air para evitar la competencia y una posible fusión con American Airlines. Eventualmente, US Air se fusionó con America West para crear US Airways, que décadas después se integraría con American Airlines. Indirectamente, PSA fue absorbida por American Airlines. En resumen, resulta increíble ver todo lo que PSA logró a lo largo de los años, desde sus orígenes como una escuela de vuelo hasta ser un gran jugador del mercado, reconocida por muchos como la principal aerolínea del oeste del país. Más importante aún, fueron la primera aerolínea low cost de Estados Unidos. Establecieron los estándares para las aerolíneas que le siguieron, especialmente Southwest, que se inspiró en PSA. A diferencia de otras aerolíneas de las que hablamos, su desaparición no fue de una mala gestión y bancarrota, sino una de supervivencia. PSA le demostró al mundo lo que significa ser un gran competidor en el mercado de las low cost. Sus sonrisas, su sentido del humor, la pintura de sus aviones y el servicio de sus tripulantes hizo a PSA única e irreemplazable.